El título que le he puesto al mensaje se llama Dos tipos de sabiduría. The title of the message is Two Types of Wisdom. La sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. The wisdom of God and the wisdom of the world. Y nosotros participamos en la sabiduría del mundo We like to speak about the wisdom of the world porque es necesario, because it's necessary. pero no debemos de seguir esa sabiduría. But we do not need to follow that wisdom. La sabiduría de Dios The wisdom of God es dada por la sabiduría de Dios viene de lo alto. The wisdom of God comes from up high. Dios la da. God gives it. La sabiduría del mundo se aprende The wisdom of the world, you learn it. y desafortunadamente And unfortunately, las universidades, universities, los colegios, colleges, lo más educado del mundo the most educated institution of the world, tiene esa sabiduría. they have that wisdom. Si usted quiere saber If you want to know que la sabiduría es de Dios, no, si quiere hacer notas, haga notas. If you want to go ahead and take some notes, go ahead and do so. Usted la va a encontrar en Proverbios 2:6. You will find that in Proverbs 2:6. Pero le voy a dar una idea mejor. But I'll give you a better idea. Lea Proverbios del verso 1 del capítulo 1 al 4 y usted se va a llenar de lo que es la sabiduría ahí. Go ahead and read Proverbs from chapter 1 to chapter 4, and you will be filled what wisdom is. Y esa sabiduría nosotros, cada uno de nosotros, And that wisdom, all of somos us, participantes. we are participants of that. Esa sabiduría se obtiene The wisdom, we can find a it través del oído. through ear, Cuando hearing. usted escucha el mensaje de la palabra When you listen to the message of the Bible, of the word, y usted pone el oído, and you go ahead and incline your ear, el Espíritu de Dios le envía esa sabiduría para que usted responda. the Spirit of God sends you that wisdom in order for you to answer. Todos All of us, los que estamos aquí, everyone that is here, necesitamos más sabiduría. we need more wisdom. Hay un ejemplo bastante importante, That's a really important example el de oír, from el de listening poner el oído en atención. to incline your ear and pay attention. En el capítulo 16 de los Hechos, In chapter 16 of Acts, el apóstol Pablo, como cualquier otro predicador, Apostle Paul, just like any other preacher, dice que hacían oraciones junto a un río he said that they will pray alongside a river. y mientras que él trataba con unas mujeres, And while he dealt with some women, había una mujer que se dedicaba a vender púrpura. there was a woman her dedication was to sell purple. Y esa mujer puso el oído. And she went ahead and listened. Ella amaba a Dios, pero no lo conocía. She loved God, but she did not know him. Pero dice que puso atención en su oído But it says that she paid attention, y el Señor abrió su corazón. and the Lord opened up her heart. Ella se convirtió She went ahead and converted, y se bautizó ese mismo día ella y su familia. and she was baptized that same day alongside with her family. Es tan fácil obtener esa sabiduría. It is that easy to obtain wisdom. Cuando usted vaya a la casa, lea esos capítulos de Proverbios. Esos son principios. When you go home, go ahead and read those chapters of Proverbs. That's just the beginning. Que debían de considerarse doctrinales, hermano. That we should consider it as doctrine. Ahora abra la escritura en la primera carta a los Corintios Now go ahead and open up your Bibles in the first letter to the Corinthians, y vamos a leer lo que causa la sabiduría. and we'll go ahead and read what wisdom causes. Vamos a leer del capítulo 10, del verso 18 al 24. We'll read chapter 1, verses 18 through 24. Y allí vamos a estar haciendo el mensaje en ese texto And the message is going to come from this message, y this en, verse, y en la carta del apóstol Santiago. and then we'll go to the letter of the Apostle James as well.
Primera Corintios capítulo 1, verso 18. 1 Corinthians chapter 1, verses 18 through Cuando 24. la mayoría lo tenga, dice un amén y empezamos a leer. Yo voy a buscarlo todavía también. Once we all have it, we'll say amen, and then we'll begin to read. Por ahí lo traía escogido, pero como hago muchas cosas, I had it separated, but because I do a lot of things, ¿estamos listos? are we ready? Verso 18. Verse 18. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And it says like this, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Esto es maravilloso. And this is Para mí marvelous. At least for me, Y it yo is. creo que debe ser para usted porque es bien importante. And I believe it should be for you as well because it's important. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Verso 19. Verse 19. Pues está escrito, hablando el Señor, esto es del Antiguo Testamento. For it is written, and this is the Lord speaking, and this is the Old Testament part. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Está hablando de los sabios terrenales, entendidos terrenales. He's speaking about the wise from earthly things and the prudent from Y luego el earthly things. apóstol hace un cuestionamiento, hace un retando, preguntando, dice, The Apostle ¿dónde Paul- está el sabio? He questions and he says, where is the wise? ¿Dónde está el escriba? Where is the scribe? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Where is the disputer of this age? ¿No han enloquecido Dios? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Has not God made the foolish of the wisdom of the world? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. For since the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. It pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. For Jews request a sign and Greeks seek after wisdom. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block and to the Greeks foolishness. Y aquí está el llamado para todos. And this is the call for everyone. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Oremos. Let's go and pray. Señor, le suplico que usted plante semilla nueva en el corazón de algunos de nosotros. Semilla de sabiduría, Señor. Semilla de comprensión y entendimiento, Señor. Porque algunos de nosotros tenemos más sabiduría y más conocimiento del mundo que de su palabra, Señor. Por lo tanto, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, toque, cautive nuestros corazones como el de aquella mujer Lidia. Y que usted, Señor, abrió su corazón, que de la misma forma usted abre el corazón de cada uno de nosotros, ya que necesitamos esa sabiduría, Señor, porque usted nos da un gran privilegio acerca de su palabra, Señor. Suplico, Señor, que fluya este mensaje a través de su siervo, que sea claro y que alguien reciba, Señor, lo que su palabra enseña. Lo que su palabra ha enseñado desde hace 2000 años y que seguirá enseñando hasta su regreso, Señor.
Por lo tanto, Señor, ponemos este momento en su presencia, en sus manos. Le cedemos el lugar al consolador, al consejero, para que en este momento que vamos a hablar de ello, usted pueda tomar control de cada uno de nosotros y aún de alguien que viniese con una mala intención, Señor. Y que al final de todo nosotros podamos poner atención, podamos poner atento el oído a lo que su palabra dice en este día, Señor. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y los creyentes dicen un amén. Amen. Número 1 dice la palabra. Number 1 says the message. Que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Yo soy muy fanático de mirar el debate entre personas que no tienen conocimiento de Dios I'm a fan of watching debates of people that don't have the knowledge of God y los que tienen. and of those who do. Y le voy a decir algo, no es para darle crédito a la sabiduría del mundo, And I want to tell you something. It's not to give credit to the wisdom of the world, pero hay mucha gente sabia, but there's a lot of wise people. mucha gente con sabiduría de este mundo, A lot of people with the wisdom of this world. pero es una sabiduría que el Señor nos menciona en este día, But it's wisdom que Él that desecha esa sabiduría. the Lord tells us this morning that He discards that wisdom. Inclusive, casi la mayoría de los mejores eruditos que tenemos And majority of the debaters that we have, son personas que eran ateos. there were people that used to be atheists. Algunos pastores que tenemos Some of the pastors that we have eran ateos were atheists porque el Señor because the Lord desbarató esa sabiduría que tenían, destroyed the wisdom that they had. les dio. He gave them. Porque tenga en cuenta que no importa cuántos libros estudie usted aquí en la tierra, Look, it doesn't matter how many books you study here on earth. usted puede argumentar You can lo que argue, aprenda, you can discuss what you learned, pero la efectividad de la sabiduría but the desciende de lo alto. effectiveness of wisdom only comes from above. Y esa sabiduría rompe toda cadena de sabiduría, de inteligencia, de todo eso. And that- La palabra nos lo ha enseñado en esos versos. And that wisdom breaks every chain of wisdom, of intelligence. The word teaches us that. Es un gran privilegio que usted y yo, It's a great privilege that you and I, que no somos escribas, that are not scribes, no somos intelectos. we're not ¿Cuántos escribas hay intelligent. aquí? How many scribes are here? Yo no miro que nadie levanta la mano. And I don't see anyone raising their hand. Y no la levante porque dice el Señor que ¿dónde están? And don't raise them because the ¿Dónde Lord están? says, where Ellos are no vienen they? a la iglesia. They don't come to church. Pueden ser personas que tengan mucha sabiduría, pero no van a preocuparse por lo que usted y yo nos preocupamos. They might have a lot of wisdom, but they won't worry about what you ¿Y and I por qué worry. nos preocupamos? And why do we worry about this? Pues muy sencillo, por nuestra propia alma y la de los It is de simple, nosotros because of our souls and everyone else's y de los del mundo. and those out in the world. Nosotros somos algo importante, hermano. You and I are important. No vaya a creer que somos una gente que va a la iglesia nada más ahí a ver qué. Don't believe that we're just people that come to church just to see what's going on. Porque nadie va a la casa de Dios si no es guiado por el Espíritu del Padre. Because no one comes to the house of the Lord unless they are Algunos guided by the Dios- Holy Spirit. Algunos de ustedes ayer no le hicieron caso al Espíritu del Padre. Yesterday, some of you might not listen or Ni de chiste, alguien dice amén, ¿eh? obey the voice of the Father. Número 1 es poder de Dios para los que se salvan. It's the power of God to those who are saved. Escuche lo que le digo. Es poder de Dios en usted.
And listen what I'm telling you is the power of God in you. Dios es el que le puso sabiduría a usted. God is the one that gave you wisdom. Usted ya tenía. You already had it. Todos nacemos con el don de sabiduría. We are all born with the gift of wisdom. ¿Y sabe cuál es el peor de los problemas? And you know what's the worst of all this? Que la sabiduría del mundo, That the wisdom of the world, el Señor la reprende diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. the Lord rebukes it, saying, do not be wise in your own opinion. Yo me acuerdo de mis ideas y todavía me da vergüenza y me va a dar vergüenza hasta que me muera, I hermano. still remember my ideas, and I'm embarrassed by them, and I will be embarrassed until I pass away. Oía por allí cierta situación política en la televisión I will hear certain y yo afirmaba politicians and politics on television, que and I eso will era affirm real. that was real. Yo afirmaba que eso iba a llevarse a cabo. Yo no entendía de política. I would affirm that Ni will take entiendo. place. I did not understand politics and still don't. Pero yo adentro de mí me sentía sabio, hermano. But within me, I felt like I was wise. Y esa es una ignorancia que nos llena, que nos puede llenar a unos aún siendo cristianos, And that's hermano. an ignorance that can fill us even though we're Christians. La sabiduría de lo alto es un don de Dios. The wisdom from up high is a gift from God. Es un regalo de Dios It's a gift from God, of God. a personas sencillas como usted y como yo. To Claro, people that are si usted simple. no es sencillo, sencilla, pues Like no you es and I. para... De todos modos es el don que el Señor le dio. If you're not a simple Pero también nos lo person, dio a nosotros. it's still a gift from God, and He still gave it to us. Es el regalo más maravilloso It's the most wonderful gift que el ser humano pueda obtener. that human beings can get. Siempre digo y siempre opino I always say, and I always make an opinion, que hay mucha gente que lee la Biblia that there's a lot of people that y read the no Bible sabe de qué se trata. and don't know what this is all about. Hace unos días tuvimos bautizos de unos de los hermanos aquí A few days ago, we had baptisms from some of our brothers here. y ahí hay una ilustración de un judío que venía desde África a adorar a Dios. And there's an illustration about an African man that came to worship God. Y Dios, que conoce el corazón de las personas, And God that knows the hearts of the people. dice que mientras un predicador predicaba, It says, while a preacher was preaching, el Espíritu del Señor habló al oído a esa persona, a ese predicador. the Spirit of God spoke to this preacher. Le dijo, levántate y ve a tal parte porque lleva un hombre que te necesita. And he says, arise and go to this place because there's a man that needs it. Cuando usted abre su corazón, When you open your heart, el Espíritu Santo le da sabiduría. the Holy Spirit will give you the wisdom O la sabiduría que usted necesita para resolver alguna situación. or the wisdom that you need to resolve a situation. Y dice la palabra que aquel hombre iba leyendo los oráculos que ellos tenían ya, porque ellos eran los enviados a hacer la luz de las naciones. And the Word of God says that he had the scrolls that they already had because they were sent to be the light of the world. Iba leyendo Isaías 53, And he was reading Isaiah 53, pero no entendía. but he did not understand it. Pero ¿cómo que no entendía si eran los que tenían los oráculos del Señor? How come he couldn't understand it when they had the scrolls from the Lord? La sabiduría del mundo, si no tiene al Espíritu Santo, es igualmente que ese Señor. The wisdom of the world is the same if you don't have the Holy Spirit like the men had. Se lo digo por experiencia. And I'm telling you out of experience. Yo tengo familiares I have family members que siempre me andan preguntando, pero no quieren recibir al Señor, that they're always asking me, but they don't want to receive the Lord porque ellos tienen sabiduría del mundo. because they have wisdom from the world. Ni le mueva porque no quiere nada. Well, don't mess with that because they don't want nothing. Santiago, James, capítulo 1, verso 17 y 18. verse Dice que la Chapter sabiduría de Dios viene de lo alto. verse 17 and 18 says the wisdom of God comes from up high
or in heaven, from heaven. Pero también Santiago 3:13 al 18 But also James 3:13 through 18. y lo vamos a leer And we'll go ahead and read that porque usted debe leer la palabra, because you should read the word, no nada más oírla. not just listen to it. Si no trae una Biblia que tenga Santiago, pues por ahí júntese con alguien que traiga una. If you don't have a Bible that has the book of James, go ahead and get together with someone that does have it. Hay un predicador en México There's a preacher in Mexico que dice, si usted está aquí y no trae Biblia, acérquese con un cristiano, dice. that says, if you're here and you don't have a Bible, get together with a Christian. Es ofensivo, pero tiene una verdad, hermano. It's kind of offensive, but it's kind of true. ¿Sabe usted que los islámicos, la gente de Medio Oriente que creen en el Alá, You know that Muslims and the Middle ellos nos East llaman people a nosotros y a los judíos that believe in Allah, they call us and the Jewish people, las personas o los hombres del libro, they call us the people of the book, porque debemos traer este libro todo el tiempo. because we should have this book at all times. Solamente que tienen millones de gente engañada, que está retorcido, que está perdida, que no sabemos lo que andamos haciendo. We have millions of people that are twisted and we're lost. We don't know what we're doing. Capítulo 3, verso 13 al 18 le dije, ¿verdad? Chapter 3 of James, verses 13 through 18. Y dice así, And it says like this: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Who is wise and understanding among you? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Let him show by good conduct that his works are done in meekness of wisdom. Allí le está hablando a aquellos que tenemos sabiduría. And speaking to us that have wisdom, ¿Cómo hacerlo? how we should ¿Cómo do it, presentar el mensaje? how we should present the message. 14. 14. Pero si tienes celos, escuche, usted es celosa, usted es celoso. But if you have bitter envy, you that are jealous, Pues eso dice el Señor aquí. that's what the Lord says here. Yo no le conozco si usted es celoso, celosa. I don't know if you're a jealous person. Conozco personas que han ministrado con problemas de esos bien serios, I know people that have ministered pero with no están aquí. those type of issues that are serious, Para que no empiece a voltear para los lados a ver quién es. but they're not here, so stop looking around. Dice el 14, dice, pero si tienes celos amargos y contención, si es contención, contenciosa, contencioso, en vuestro corazón, no os jactéis, ni mientas contra la verdad. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and Esa lie against the truth. exhortación, hermano, And this exhortation nos previene a nosotros de corregir eso si traemos ese asunto por ahí. it prevents us in order for us to correct it if we have it. Dígame una cosa, por ejemplo, Tell me something. For example, si alguno de ustedes que ha estudiado bastante Biblia if one of you that have studied the Bible so much y le caigo mal porque predico, and you don't like me because I preach, eso lleva celo, hermano. that is envy or Eso jealousy. lleva contienda. That is strife. Eso lleva arrogancia. That is arrogance. Eso lleva altanería, hermano. That's being proud. Uno tiene que tener cuidado aún adentro de la casa del Señor. We must be careful even inside the house of the Lord. 15. 15. Esto está serio y aprueba la otra sabiduría, This is serious and approves the other type of wisdom. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿y qué más? Diabólica, hermano. So, verse 15, this wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, and
demonic. Puede que usted tiene su hija, su hijo, su esposo, su esposa, You might yo have your qué son, sé, daughter, husband, wife, I don't know, y tiene mucha sabiduría. but they're really wise Y usted le admira. and you admire them. El motivo que esta palabra dice que es diabólica, le voy a decir por qué. The reason why this verse says that is demonic, I'll tell you why. Una persona que no tiene la presencia del Espíritu Santo en sí, A person that does not have the presence of the Holy Spirit within them, siempre está pensando cosas diabólicas que no le agradan a Dios. they're always thinking about demonic things that do not please God. Puede ser fornicación, adulterio, Could be robo, fornication, todo eso. adultery, Por stealing. eso es diabólico, hermano. And that's why it's demonic. Y muchas de las veces nosotros apreciamos mucho a ciertas personas Many times porque tienen mucha sabiduría We humana. appreciate some people because they are wise. Pero el Espíritu Santo ha dicho en esta escritura But the Holy Spirit has said in the scripture que ese tipo de sabiduría terrenal that type of wisdom, which is earthly, es diabólica. is demonic. Esas son las dos diferencias de sabiduría con que en el mundo en que nosotros nos movemos. And there's two types of wisdom in the world that we are moved by. Y nosotros debemos estar seguros And we should be assured que estamos en el lado de la sabiduría de lo alto, that we are on the side of the wisdom from heaven, y las luchas que tengamos and the battles that we have en las opiniones o ideas del mundo, in the opinions that we have about the world, debemos escoger la sabiduría que el Señor nos ha dado. we choose the wisdom that the Lord Nada has le given us. hace que también se oiga en el otro lado. It doesn't matter if you hear it on the other side. La tecnología ahorita está muy adelantada, hermanos. Technology is so advanced now. Los debates bastante buenos que salen en la televisión The really good debates son de personas preparadas. that we can see on television, they're people that are prepared. Y yo me quedo maravillado con las personas que van a la universidad And I am in awe from the y people that se go to universities enfrentan con los más sabios ahí, and they go ahead and debate against the most wisdom people there. que hasta hablan lenguaje que uno no entiende. And that they'll even speak about a language that we don't even understand. Pero esos debatientes cristianos que van ahí But those Christian debaters, dejan callados a esos individuos. they put the people to be quiet. Definitivamente. Y luego hay los tercos también, And then que there- los quitan mejor del micrófono. the people that are foolish and they just take the mics away. Por eso, la sabiduría terrenal, nosotros podemos practicarla para competir con ellos, And that's why this earthly wisdom, we can practice it in order for us to compete against them. pero no debemos alabarla ni hacernos a ese lado. But we should not praise it or be part of it. Esto es algo tremendo, This is something crazy. pero es algo que sucede en la vida diaria, But it's amados. something that happens on our daily lives. Escuche lo que produce la sabiduría de lo alto. And look what the wisdom from heaven produces. Dice la palabra, dice que es pura, The word says that it's pure, pacífica, amable, that's peaceable, gentle, benigna, willing to yield, misericordiosa, full of mercy, sin ninguna incertidumbre, without any uncertainty, sin ninguna idea de que no está bien. without an idea that is not right. Mi opinión es esta en esta mañana para cada uno de And nosotros, this is my opinion this morning for all of us. porque yo he encontrado que nosotros necesitamos sabiduría en cualquier acción que hacemos. Because I've come to know that we need wisdom for any situation that we might have. Yo le voy a decir algo y usted lo analiza en su corazón. I'll tell you something, you can analyze that in your heart.
Habemos algunos de nosotros que vivimos There's con some of us ciertas consecuencias. that live with certain consequences. No nos las causó alguien, No one caused it. nosotros for las us. causamos. We caused it to ourselves Porque no oramos, because we don't pray, no esperamos, we don't wait, no tomamos en cuenta a Dios. we don't put to account with God. La recomendación que yo le doy The recommendation that I gave you today, es que antes que usted vaya a comprar el carro que va a comprar, that before you go ahead and buy the car that you want, pida el consejo de Dios. ask for the advice of God, from God. Pida el consejo de Dios. Ask the advice from God. No le diga a Dios Don't qué va a tell hacer. God what you are going to do. Dígale, Señor, en mi corazón está cambiar el carro porque ya está muy ungido. And you might say, God, I want to change this car because it's so anointed. Sí, pues deja un tiradero de aceite donde quiera que va, ¿verdad? Well, it leaks oil everywhere it goes. Y espere, hermano. And just wait. Experiencia personal. This is a personal experience. Hace un año, creo un poco más del año, Around a year or so ago. y yo creo que el secretario se va a reír de mí, pero pues sí sucedió. And I think the secretary is going to laugh at me, but this Resulta que happened. mi camioneta empezó a fallar My truck began to not work properly. y se arruinó. And it broke down. Pero yo muy sabio And then because I was so wise, compré otra I went to buy another. y lo dije, voy a arreglar la troca blanca, esa que me dieron ustedes, la mayoría de ustedes, I'm going to fix the pickup truck that the most of you gifted me. la voy a vender, las dos y voy a comprar una mejor. I will go ahead and sell both of them, and then I will buy a better one. No crea usted que yo me preocupé por hablar con el Señor. And don't believe that I had the worry to speak with the Lord. Y parece que todo iba bien. And everything was going good. Un hermano que el Señor me dio la oportunidad de guiarlo al Señor, A brother that the Lord gave me the opportunity to bring him to the Lord. tiene un negocio He has a business. y me habló y me dijo, pastor, tengo una camioneta que te va a gustar. And he says, Pastor, I have a pickup truck that you are going to like. Y yo tenía que ir a hacer algo con él y llegué. And I had to do something with him anyway, so I got there. Y hay un dicho de sabiduría del mundo que se llama el amor a primera vista, ¿verdad? And there's a wisdom from the world that it says, Y esas son love mentiras, at hermano. first sight, and that is a lie. Después ahí anda uno llorando con su amor a primera vista, ¿eh? And then you're out there crying because of your love at first sight. Mira, hermano, tenía la camioneta que yo me enamoré de esa camioneta. Well, he had the pickup truck that I fell in love with that pickup truck. Le dije, solamente voy a consultar con mi hijo, pero no con Dios, ¿eh? Let me go ahead and talk to my son, but not talk to God. Sí, pues él le iba a sacar parte del dinero, ¿verdad? Well, I was going to get some of the money from my sons. Pero acuérdate que ya tenía 2 trocas, hermano. And look, I Y las already que had traía eran 3, hermano. 2 pickup trucks, and that one was the third one. Imagínense, andaba metiendo una 4ª troca ya. Well, I was about to go ahead and get 4 pickup trucks. Pero me di cuenta que andaba mal, hermano. But then I found out that it wasn't right. It wasn't Medite working well. antes que haga lo que yo hice. Well, meditate before you do what I did. Ya tenía 3 trocas, no resolví ese problema y andaba metiéndome a otro. I already had 3 pickup trucks, and I was going to Y ya issue le dije the al 4th Señor, one. Señor, pues que se haga tu voluntad. Mira, ya ando comprando esa camioneta y no te pregunté. And I told the Lord, Lord, let your will be done. I'm about to buy this other pickup, but I never asked you. Y yo creo que el Señor escuchó lo que le dije. And I believe the Lord heard what I told him. Y como en una media hora o 20 minutos me llamó el hermano, dijo, ¿sabe que ya se vendió la camioneta? And about 20 minutes to 30 minutes later, the brother called me and says, well, I sold the pickup truck. Entonces le di gracias a Dios, hermano. Si And then no I- tuviera un abono ahí de $700, $800, hermano. And then I give thanks to God because otherwise I would have a payment for about $700 to $800. Hermano, a month. consulte a Dios, usted es sabio. Well, consult God. You are wise. Usted tiene la sabiduría de Dios. You have the wisdom
of God. No le estoy diciendo que vaya a orar por el papel del excusado, hermano. I'm not telling you to go ahead and pray over the toilet paper, No, por las transacciones que va a hacer en algo que va a costar. but transactions that's going to cost you a lot Y of tengo money. otra, pero esa no la platico porque es más vergonzosa. Oh, I have another one, but I'm not going to tell you because I'm embarrassed by that even more. La sabiduría de Dios tiene todas estas bendiciones. The wisdom of God has all these blessings. Y la sabiduría de Dios está disponible a todos los que la piden. And the wisdom of God is available for anyone that asks for it. A todos, hermano. For everyone. Judíos, griegos, gentiles, ateos, lo que sea, Greeks, está Gentiles, disponible. atheists, it doesn't matter. It's there. It's available. Dios no es como usted o como yo. God is not like you or me. Él ama la creación aunque seamos súper malos. He loves the creation, even though we are El really wicked. asunto es hablar con Él. The deal is for us to speak to Him. Dice en Santiago capítulo 1, verso 5, se me hace porque no le apunté aquí, se me olvidó. In James 1:5, I believe, I didn't write it down. Dice, si alguno está falto de sabiduría It says, if any of you lacks wisdom en la necesidad que tiene, in hermano, the need that you have, en el problema que se le avecina o que ya está encima de usted, in the problem that is coming, or you already have that problem, dice que si alguno está falto de sabiduría en cualquier área, and it says, if any of you lacks pídasela wisdom al Señor. in any area, let him ask God. Y dice que Él le dará la sabiduría And it says that he will give you the wisdom y no le reprochará sus incredulidades. without reproach. Porque yo he meditado, hermano, Because I have meditated que uno puede tener dudas, puede hacer errores, puede hacer todo eso, that you might have pero doubts, Él you might sigue make siendo mistakes, fiel. but he's always faithful. Sigue siendo fiel, He's hermano. always faithful. Y en esta tarde, And this afternoon, yo le quiero animar I want to encourage you a que hagamos un momento de altar. for us to do a moment of altar, an Ahorita altar que moment. termine, While I'm done, porque ya nomás voy a leer unas cosas aquí, ya vamos a terminar. because I'm about to read just a few things here and then we'll end. Y que unidos oremos And now we can pray together y le pidamos al Señor and we can ask God sabiduría en nuestros propios labios, wisdom no from en la our lips, intercesión del pastor. not by pastor No, interceding for cada it, quien como personas necesitadas, by every person that is in need. porque yo sé que todos le necesitamos. Because I know that every one of us needs him. Por lo tanto, Therefore, en la locura de la cruz, the craziness of the cross, que es para los que se pierden, the foolishness of the cross, that is those that will perish. tenemos poder para salvación. We have the power of salvation. Si usted no conoce al Señor en esta tarde, If you don't know God puede this afternoon, conocerlo y pedirle al Señor sabiduría para entender. you can know him and you can ask him for wisdom in order for you to understand. La señora vendedora de púrpura ya creía en Dios, The woman that pero was no so le conocía. purpose, she believed in God, but she didn't know Ella God. puso el oído al mensaje que estaba hablando Pablo She paid attention to the message that Paul was preaching. y la Biblia dice que esa señora se convirtió ese día. And the word of God says that she converted that same day. Hoy es Today. el día aceptable de salvación. It's the acceptable day of salvation. Para los que es locura, For those es that para los que se pierden, para Es- los incrédulos. foolishness, they will be lost, they will perish. It's for the unbelievers. Dios God destruye destroys la sabiduría del mundo, no importa que también se oiga. the wisdom of the world. It doesn't matter how good it sounds. Somos salvos We are saved por medio de la locura de la predicación como lo miran ellos. through the foolishness of the message like they see it.
Mientras el mundo busca sabiduría del mundo, while the world looks for the wisdom of the world, nosotros predicamos la sabiduría. we preach the wisdom. Para los que la oyen en Cristo es poder de Dios. For those that hear it, that is the power of God. Si usted desea sabiduría, hoy es el día. If you desire wisdom, today is the day. Si lo ofendí porque le hice una exhortación ahí de que no If I está offended poniendo you, mucha atención, Because of the exhortation I gave you, because you're not paying attention, en los días que no son de servicio, on those days that are not, pues es que esa es una realidad. Usted no estuvo aquí ayer. well, that's the reality. You were not here yesterday. Vamos a leer nada más el último verso, que es el... ¿Dónde? Parece que es en 1 Corintios donde estábamos, Let's en go el ahead and verso 30. The last verse of 1 Corinthians, Vamos regresándonos y luego ya vamos a terminar. chapter 1, verse 30. No estoy seguro, pero I'm not sure. pero ahí but andamos. Si es el 30, mire, no estoy adivinando, ya lo había mirado, hermano. and it's verse 30. I'm not Los guessing it. cristianos no adivinan. I read it. A los Us as Christians, cristianos, we don't guess. el Espíritu Santo nos ayuda, hermano. The Holy Spirit will help us. Más por Cristo. Verso 30 Verse 30, de 1 Corintios. right there in 1 Corinthians 1. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Aquí hay 4 cosas, mire: sabiduría, justificación, santificación y redención. And verse 30 says, but of him you are in Christ Jesus, who became there's 4 things: wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. Esto es lo que hace la sabiduría de Dios And that's what a the wisdom of nosotros God en does Cristo, for a us that través are de Cristo. in Christ, through Eso Christ. es lo que somos. That's who we are. Póngase de pie Go ahead. y voy a hacerle un llamado que Go ahead and stand. oremos aquí en el frente. And I will make calling for you to come to the altar. Y si está cansado, nada le hace, de todos modos párese. And if you're tired, it doesn't matter. Go ahead and stand up. Porque si estuviera mirando una serie de televisión o algo, estuviera bien atento, bien atenta. Because if you're watching a TV Le show, digo porque yo he hecho eso, I'm hermano. pretty No sure se you will pay sienta attention. mal. And I'm telling you because I have done that, so don't feel bad about it. Si alguien no tiene conocimiento del Señor If you y don't quiere have de esa sabiduría, knowledge of God and if you hágame want that saber. wisdom, please let me know. oremos. Let's go and pray. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Y tu sabiduría, Señor, destruye, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, nuestra inteligencia de la tierra terrenal. Dices tú, dices a través de Santiago, que esa es sabiduría animal, Señor, que no desciende de lo alto. Y en esta mañana, Señor, el deseo de tu siervo, Señor, es que bendiga, Señor, a tus ovejas. Nosotros siempre te necesitamos, Señor. Nosotros siempre necesitamos de tu sabiduría. Nuestra sabiduría, Señor, vino con nosotros, pero vino manchada por el pecado, Señor. Y lo reconocemos, Señor, porque tu palabra dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de tu gracia. Pero también dice, Señor, que aunque todos fuimos infectados del pecado por un hombre, también dices tú, Señor, que el pecado
con que nosotros nacimos sale por un hombre, y su nombre es Cristo. Por eso en esta mañana, Señor, te suplico, Señor, desde el fondo del corazón de tu siervo, que ministres a cada uno de nosotros, Señor, meditando, pensando, diciéndote, Señor, en murmullo: necesito sabiduría para esta situación que estoy viviendo, para esta situación que he vivido. Y que reconozcamos también, Señor, que algunas de las consecuencias que hay en nuestra vida, en nuestros días, los causamos aún conociéndote, por no clamar a ti. Y que muchas de las veces, Señor, podemos llevar consecuencias para siempre, porque tú nos has perdonado los pecados, pero la consecuencia de lo que nosotros hacemos la llevamos nosotros, Señor. Señor, habla al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y amén. Creo que hemos terminado, amados. Creo que el Espíritu Santo de Dios en este día nos ha hablado a todos, a todos. And I believe the Holy Spirit of God has spoken to all of us. ¿Dónde están nuestros niños que no los veo todavía? And kids, please come up. Recuerde que se nos llama el sacerdote, Man, remember that we are called priests. porque tenemos el ministerio del sacerdocio que Because tenía el antiguo pacto. We have the ministry of priesthood that they had El in the old covenant. sacerdote él era el único que ministraba The priest was the only one that would minister el pecado, ministraba todo eso. the sin and all of that. Y nosotros en Cristo And us in Christ, ministramos a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, we minister to our wives, our children, and our grandchildren. y el pastor ministra a todos ustedes And the como pastor hijos de Dios. ministers to all of you as children of God. Oremos y demos gracias al Señor. ¿No van a dar escritura? ¿No hay? Ok. Oremos, amados, por nuestros hijos. Let's go and pray for the children. No mandes a tus hijos sin orar por ellos a la escuela. Don't send your children without praying over them to the school. Porque si tú no oras, tú Because no if los you don't guías, pray, you don't guide alguien them. los va a guiar. Someone will guide them. Y esa no va a ser la sabiduría de lo alto, va a And ser la that's sabiduría del mundo. not going to be the wisdom Allí of en la above, escuela está. but the one in the world is out there in school. Dice la palabra que nosotros somos como ovejas en medio de lobos. The word of God says that we are sheep Esto debe amongst ser claro, wolves. hermano. Vivimos en guerra espiritual This todo should el be clear. tiempo. We live in spiritual warfare every single day. Y nosotros debemos hacerla por nuestros niños. And we should do it for our children. Oremos. Let's go and pray. Padre Celestial, seguimos en tu presencia, Señor. Y la sabiduría tuya es esencial en nuestras vidas, en la vida del padre, de la madre, de los hijos mayores, aquellos que te conocen, Señor. Señor, que nuestros hijos estén abajo de la cobertura de oraciones continuamente, Señor. Oramos por ellos porque ellos son vulnerables, Señor, a la mentira, son vulnerables al engaño, Señor. Pero la presencia de tu Espíritu Santo a través de las oraciones levanta banderas, Señor, y nos los proteges. Por eso siempre hacemos ese énfasis en orar por nuestros pequeños. Guárdalos, Señor, en la casa, que es donde viven. Guárdalos, Señor, en la escuela, en la calle, a donde quiera que vayan. Guárdalos de familiares, Señor, que no quieran nada con el Señor y que tengan esa sabiduría diabólica del mundo, Señor. Así pueden ser nuestros amados familiares, pero la petición de esta tarde, Señor, es que los guardes aún de nuestros familiares, Señor. Señor, y que cuando el maligno quiera tocarlos, estén cubiertos, Señor, por las peticiones
que hemos puesto en tu presencia, Señor. Por ello, mi Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, por la petición general que hemos hecho de sabiduría a nuestras necesidades, a nuestro entendimiento, a nuestro intelecto, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, que tú das de lo alto la sabiduría, Señor, tú das la inteligencia, y por ello, Señor, siempre te alabaremos y te adoraremos. Llévanos a nuestros hogares, despídenos de aquí, pero que la presencia tuya siga recordándonos el privilegio, Señor, de lo que para unos es la locura, Señor, de la cruz, para nosotros siga siendo ese poder que tú has puesto a través de la sabiduría y del poder tuyo, Señor. Amén y amén.